Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que estés quebrantando toda obra de la oscuridad. Que sea el tiempo donde podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz. Padre, gracias porque nos has llamado por tu gracia y estamos dentro del pacto de la evangelización mundial. Que estés levantando nuestras vidas para que te glorifiquen cada día. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que encontramos en el libro de Números, capítulo 14, versículos del 6 al 15. Dice la palabra del Señor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el hombre de Hebrón fue antes Kiriath Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. A través de tu palabra, tú siempre nos das verdadera sanidad, que podamos editarnos en tu palabra, que podamos estar tomando y orando con ella para planificar y de esa manera encontrar el diseño que tú tienes preparado para salvar nuestros campos. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. A través de la palabra de Dios, que es la verdad, vemos especialmente los 5 primeros libros, que son el Pentateuco, que fueron escritos por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Vemos que cuando Dios bendice una nación, realmente esa nación es levantada, pero si una nación realmente Dios no está con ellos, aunque sea poderosa como lo era la nación de Egipto, ciertamente va a fracasar. Y una nación que está caída, aunque sea a través de 2 personas que se aferran al pacto de Cristo, que entregan sus vidas para la evangelización, Dios restaura, Dios levanta esa nación.
Por eso tenemos que estar mirando la palabra de hoy, que es muy importante, y confirmar cosas importantes que Dios nos habla para nuestras vidas. El monte de Anac, el monte donde vivían los anaceos, que eran gigantes, ya está conquistado, porque Dios mismo lo prometió. ¿Qué quiere decir eso? Que ese monte allí en Hebrón, donde vivían los anaceos, Anac, aunque todavía no lo habían físicamente conquistado, ya estaba conquistado por adelantado, porque Dios lo había prometido y Dios siempre cumple la palabra. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestras vidas? No es que tengamos que ponernos a sacar la espada a pelear con gigantes, ¿no? Podemos pensar así, pero el Antiguo Testamento para los hijos de Dios es una sombra. Ahí nos da principios espirituales y, por supuesto, esa palabra se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Por eso, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es nuestro monte de Anac? Puede ser una situación que es absolutamente imposible para nosotros para superar. Puede ser personas de nuestra familia que todavía no han conocido a Jesús el Cristo y humanamente, la verdad, parece que es absolutamente imposible. Puede ser nuestros hijos, algún hijo que está en una situación que parece que está perdido, que no quiere saber nada del Señor y parece realmente absolutamente imposible que vaya a estar viniendo a los brazos del Señor, el Salvador. Ese puede ser nuestro monte de Anac, pero ciertamente ya está conquistado. Ciertamente, conforme a la palabra, nuestra familia ya le pertenece al Señor. Aunque físicamente no lo veamos, tenemos que creer, aferrarnos a la palabra. Por eso, a través de esta palabra, tenemos que confirmarlo. Ese monte de Anac, ciertamente dentro de Cristo, si estamos aferrándonos al pacto de Cristo, enfocados a la evangelización mundial, ya está conquistado. Ese hijo que parece que no quiere saber nada del Señor, Dios va a restaurar su vida. Dios va a obrar en su corazón. ¿Por qué? Porque dentro del pacto de Cristo, Él ciertamente ya nos da toda la victoria, toda la respuesta. Por eso ciertamente tenemos que confirmar esa palabra a nuestras vidas. La verdad que a veces, como creyentes, solo empezamos a orar cuando viene un gran problema, cuando viene una situación que somos movidos, cuando viene una enfermedad. Ahí, desgraciadamente, a veces es cuando de verdad oramos de corazón. Pero Josué no era así. Josué no oraba solo cuando venía una situación difícil, no. Él ciertamente, que fue una de las dos personas que pudieron entrar a Canaán, Josué y Caleb, él no tenía ese tipo de oración. Josué, él oraba, disfrutaba que Dios vivo estaba con él cada día, los días normales, no solo cuando había crisis o dificultades extremas, no, los días normales, todos los días, él tenía ese tiempo de cumbre espiritual. Y eso es muy importante entenderlo, porque la verdad, todos somos así, es la realidad. Cuando viene un problema es cuando de verdad clamamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Pero eso es como una persona que se pone enferma y va y se toma una píldora, una pastilla. Pues le alivia al momento, ¿verdad? Pero su estado de enfermedad fundamental no cambia, le alivia ese momento, puede estar unos días, unas semanas más, pero luego otra vez se vuelve a enfermar y se vuelve a tomar otra pastilla. Eso le ayuda a pasar, es algo pasajero, pero no es la verdadera respuesta. Lo mejor que esa persona es que restaure su estado fundamental, y así ya no se volverá a poner enfermo, ¿verdad? Pues ciertamente, espiritualmente también es así. No es solo cuando hay un problema orar, buscar al Señor con todo nuestro corazón, sino cada día tenemos el privilegio, la bendición de poder estar ciertamente orando, tomando la palabra de Dios. De esa manera, nuestro estado espiritual fundamental va a cambiar. Y cuando llegue la crisis, estaremos firmes como una roca,
porque tendremos ese estado de cumbre espiritual. Esa es la llave. Eso es lo que experimentaba Josué. Por eso él, ciertamente en los días normales, estaba editado en la palabra. Creía, seguía, obedecía la palabra de Dios. Y es muy importante. Nosotros cada día tenemos que aferrarnos a la palabra. Cada día. Tenemos que seguir la palabra. Tenemos que orar con la palabra. Pero la verdad es que no lo estamos haciendo. Por eso viene un problema y nos movemos. Viene una situación y ya empezamos a temblar. Hay que seguir, hay que editarse en la palabra, sacar todo lo nuestro y estar editados totalmente en la palabra de Dios, que es la verdad. Y esto es lo que Josué hacía cada día, los días normales. Y ciertamente, ¿qué palabra tenemos que tomar? Porque la Biblia son en realidad 66 libros. ¿Qué palabra tomamos? Especialmente, tenemos que tomar la palabra del púlpito, que Dios nos da en nuestra iglesia local. Hay que tomar esa palabra. Cada día tenemos que estar meditándola y creyéndola, orando con ella, aplicándola durante los 6 días restantes de la semana. Y ciertamente es lo que hacía Josué, para poder ser cumbre espiritual. Y no solo editarse la palabra. Si estamos tomando la palabra, Dios nos habla a través de la palabra. Y luego podemos orar, pero no orar de cualquier manera, haciendo oraciones nada más centradas en nosotros. Una oración del pacto, una oración conforme a la palabra, una oración buscando el plan de Dios, es decir, planificando con la oración. Y los 40 años que Josué anduvo por el desierto, él estuvo orando, planificando con la oración, viendo el plan de Dios en cada circunstancia, en cada situación. Y si cada día, los días normales, seguimos, nos aferramos a la palabra y estamos orando en todas las situaciones, en todos los encuentros que tenemos, planificando, vamos a ver el plan de Dios. También Josué, él diseñaba, esos 40 años, estaba diseñando, ¿para qué? Para la conquista de Canaán. ¿Qué es eso? La evangelización. Si los días normales estamos aferrándonos a la palabra, es decir, aferrados a Jesús el Cristo, que ha consumado todo, orando para ver el plan, que el reino de Dios se establezca en ese momento con el poder del Espíritu Santo, vamos a ver ese diseño que Dios tiene preparado cada día para proclamar el Evangelio. Y si cada día normal, tenemos esa naturaleza, cuando viene una crisis, estaremos tranquilos, ¿verdad? Estaremos firmes. Y eso es lo que hacía Daniel, lo que hacía David, lo que hacía en este caso Josué, Caleb, en los días normales. No es que de repente venía una crisis y se ponían a orar como locos, no es eso. Ellos tenían totalmente esa naturaleza del Evangelio. Estaban editados en la palabra, oraban cada día con la palabra, planificando, buscando el plan de Dios, y con ese poder espiritual veían el diseño para cumplir el deseo de Dios, la evangelización, que es algo que Dios hace. Por eso es ese estado de cumbre espiritual que disfrutaba Josué cada día, porque esa bendición es cada día. Cada día podemos tener la verdadera felicidad, la verdadera paz, de esa manera tomando la palabra, siguiendo la palabra, creyendo la palabra, que es eterna, que es una profecía, es una garantía para nosotros, que siempre Dios cumple, y aplicándola a todas las situaciones, orando con esa palabra, planificando, viendo el plan de Dios para no ser engañados, y con ese poder espiritual, viendo ese diseño para ser testigos, para proclamar el Evangelio cada día. Eso tiene que ser un día normal para nosotros, un día que ciertamente, gozando de ese poder espiritual, de esa cumbre espiritual, vamos a poder disfrutar cada día de ver el poder de Dios, las respuestas que Dios levanta. Eso es lo que experimentaba Josué. Por eso automáticamente, si tenemos esa cumbre espiritual, hay algo muy importante que cambia. ¿Qué es? Nuestros ojos. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra manera de ver las cosas. Ahora nosotros, pues estamos donde se encuentre cada uno, ¿verdad? Y ve las cosas que hay alrededor. Ahora de repente se pone unas gafas de sol
unos anteojos para el sol y uno ve lo mismo, ¿verdad? Las mismas cosas, pero con otro color. Las ves con otro, son las mismas, pero lo ves con otro color. Cuando disfrutamos de ese estado espiritual, de esa cumbre espiritual, no es que los problemas desaparecen, las circunstancias cambian de repente, no es eso. Pero ya, al cambiar nosotros, lo vemos distinto. Ya lo vemos de otra manera. Lo vemos como Dios los ve, lo vemos conforme al pacto. Y ya podemos disfrutar, aunque haya problemas, dificultades, porque las vemos totalmente como Dios las ve. Y esa es la llave. Por eso, ciertamente, en ese estado espiritual, Josué veía las cosas físicas, materiales, de otra manera. Y normalmente lo que más le preocupa a las personas, incluso a los creyentes, ¿qué es? Las cosas físicas, las cosas materiales, la economía, qué voy a comer, de qué voy a vivir. Son cosas necesarias, pero la gente totalmente se entrega, incluso siendo creyentes, a esas cosas, cosas físicas, materiales, el dinero, la plata. La gente está preocupada por eso continuamente. Y ellos, el pueblo de Israel, aunque salió de la esclavitud, por el desierto seguían con esos ojos espirituales. Bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y hacia dónde vamos? Por no tener fuerza espiritual, por todavía tener ese pensamiento de esclavos, aunque estaban liberados, aunque eran libres, por no tener ese estado espiritual, estaban quejándose continuamente. ¿Por qué? Porque estaban preocupados. ¿Por qué? Por la plata, por la comida, por el vestido, por lo que iba a pasar con su familia. Y ciertamente tenían esos ojos físicos, pero en cambio Josué y Caleb, que tenían ese estado espiritual, lo veían totalmente distinto. Cómo Dios, dándonos esa salvación tan grande, cómo Dios, a través de Cristo, sacándolos de manera milagrosa de esa esclavitud, ¿cómo los iba a dejar morir en el desierto? No tenía sentido, ¿verdad? Pero cuando no tenemos fuerza, lo vemos todo a nuestra manera y ahí Satanás nos engaña. Por eso estaban quejándose continuamente. ¿Y qué vamos a comer? Y ahora queremos esto. ¿Y qué va a pasar? Nos van a atacar. Es el estado espiritual, no es lo que nos rodea. Dios tenía todo preparado para ellos, pero al no tener fuerza espiritual, andaban quejándose, se quedaron todos por el desierto. Por eso, fíjense, cuando ellos salieron de Egipto, Dios cambió el corazón de los egipcios y no se fueron con las manos vacías. Dice la palabra que empezaron a darles riquezas, oro, le dieron economía, salieron con un montón de economía que Dios había preparado. Es la economía de la luz que Dios tiene preparada para el evangelismo, para las misiones. Con toda esa economía que les dieron, pudieron construir el tabernáculo, que es la iglesia. Y dice que incluso sobró. Por eso Dios tiene todo preparado para sus hijos. Si estamos cada día con ese estado espiritual, entregando nuestras vidas para Dios, para la evangelización, Él se encarga de todo lo necesario. Lo tiene todo preparado. Porque nosotros seguimos a Cristo, seguimos la evangelización mundial. Y cuando estamos realmente en esa dirección, todo lo que haga falta a Dios, por supuesto, lo va a dar por añadidura. Ciertamente Dios preparó esa economía para construir totalmente el tabernáculo. No solo eso, también cuando vencieron en el desierto a Amalec, tuvieron economía, esa economía para poder entrar a Canaán. Y luego, a través de derrotar y derrumbar los muros de Jericó, ahí se levantó esa economía para el Señor. Y también, cuando vencieron la alianza de los amorreos, pudieron recoger toda la economía para cumplir la conquista de Canaán. Dios tiene todo preparado. De la misma manera, esto que está en la palabra es para nosotros ahora. Si nosotros como Josué estamos con esa cumbre espiritual, tomando el pacto, orando, enfocados en el deseo de Dios, que es la evangelización, vamos a ver todo distinto. No estamos preocupados que si qué voy a comer, que si... Dios se va a encargar de todo absolutamente. Nos va a dar todo porque está todo preparado para nosotros. Pero si no tenemos fuerza espiritual, nos preocupamos, nos sentimos mal. Y ahí Satanás nos engaña, ¿verdad? Y no funciona el evangelismo a través de nuestras vidas.
pero ciertamente con ese estado espiritual los ojos son distintos, la manera de ver las cosas. Por eso también los ojos para ver los problemas cambian. Ya lo vemos distinto. Si no tienes fuerza espiritual, todo lo que nos ha pasado en el pasado, heridas, problemas, no se sana. Si no tengo fuerza espiritual, si no tomo la palabra oro, recibo la sanidad cada día, esas heridas están abiertas y todavía Satanás las utiliza como canales para engañarme, para hacer sufrir. Mira lo que me hizo tal, o esto que me ha pasado, cómo se portó este familiar con todo lo que me hizo. Siendo hijo de Dios, si no salimos de ahí, si no recibimos sanidad a través de la palabra, ciertamente si no tenemos ese estado espiritual, a través de eso vamos a ser influenciados. Eso nos va a traer totalmente sufrimiento continuamente. Y no solo el pasado, también hay personas que están totalmente atadas al presente, enfocadas en cosas que no son para nada la voluntad de Dios, por no tener ese estado espiritual. Y ven los problemas actuales y empiezan a temblar, se mueven. Por eso necesitamos restaurar esa cumbre espiritual en nuestras vidas, como Josué, como Caleb, por supuesto Moisés, estaban experimentando cada día. Y también el futuro, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay preocupada por el futuro? Por supuesto, los no creyentes todos, pero muchos creyentes también. Es la realidad. Bueno, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con mi hijo? ¿Y qué va a pasar con esto? Constantemente, siendo creyentes, la realidad, si no tenemos fuerza espiritual, Satanás nos engaña de esa manera. Por eso, con ese estado espiritual, Josué podía ver todo distinto. También los problemas. Y también, en ese estado espiritual, él pudo ver el futuro de una manera distinta. Porque ciertamente, si estamos dentro del pacto, si estamos con ese estado espiritual, van a venir respuestas de manera visible, de manera real. Las vamos a ver como Dios las levanta a través de nuestras vidas. Por eso, derribar Jericó no era lo importante. Conquistar la tierra de Anac, el monte de Arac, no era lo importante. Lo importante es que Dios, como había prometido, iba a cumplir la evangelización, la conquista de Canaán. ¿Por qué? Porque en Canaán, ¿quién iba a nacer? El Mesías, Cristo. Por eso ciertamente en el Antiguo Testamento la dirección era Canaán. ¿Por qué? Porque iba a nacer el Mesías. Y en el Nuevo Testamento la dirección es la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque Cristo volverá en su segunda venida. Por eso tenemos que estar como Josué aferrados al pacto de Cristo que ha consumado todo. Somos hijos de Dios. Cuando estamos con el pacto orando, el reino de Dios se establece, nos levanta como testigos, somos llenos del Espíritu Santo y en ese momento ciertamente vamos a ver cómo Dios cumple su palabra, responde todas nuestras oraciones. Vamos a ver ciertamente cómo todo lo necesario Dios nos lo da por añadidura. Por eso Dios, Él ha dicho que ciertamente va a cumplir la evangelización mundial. Mateo 24:14. Es algo que Dios, que es soberano, lo está haciendo y lo va a cumplir porque siempre cumple su palabra. Tenemos que alinearnos, estar totalmente cambiando nuestro estado espiritual y aferrarnos al pacto. Con ese estado espiritual vamos a ver todo totalmente distinto y esas respuestas visibles se van a levantar en el horario de Dios en cada una de nuestras vidas. En Números 27:18 habla de cuál era el estado de Josué. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Fíjense, varón en el cual hay espíritu. Y Josué era una persona con el espíritu de Jehová. Una persona con ese estado espiritual, que es el estado normal de los hijos de Dios, es el estado que tenemos de restaurar para disfrutar la vida y vida en abundancia que ya podemos disfrutar a través de Jesús el Cristo. Era una persona que a través de la oración 24 horas se estaba editando totalmente en el trono celestial. ¿Qué es eso? 24 horas.
podemos estar relacionándonos con Dios en oración. Dios, que está en su trono celestial, con los ejércitos celestiales, es nuestro respaldo. Somos hijos de Dios. Por eso tenemos que estar orando para disfrutar de ese respaldo del trono celestial. En ese momento, cuando estamos 24 horas disfrutando de nuestro respaldo, se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Van a venir respuestas que no solo son para el presente, van a influenciar hasta el futuro. Fíjense la oración de Ana. Cuando de verdad empezó a orar, disfrutando del trono celestial, una oración del pacto, Dios le dio una respuesta que no solo fue para el tiempo donde ella vivía, sino trascendió el tiempo. A través de Samuel se levantó David y a través de David Salomón, que construyó el templo. Trascendió totalmente el tiempo y por supuesto también nuestra oración trasciende el espacio. Es decir, yo estoy orando aquí desde Corea del Sur y esa bendición puede llegar a miles de kilómetros. ¿Por qué? Porque es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Esas bendiciones que trascienden el tiempo y el espacio. Y eso es la oración de 25 horas. Algo que supera totalmente el nivel humano, algo que solo Dios puede hacer. Y de esa manera también él disfrutaba de esa oración donde se levantaba el horario de la eternidad y la luz del Evangelio alumbraba a través de su vida. ¿A dónde? A las 237 naciones. Y es lo mismo que vamos a poder experimentar cada uno de nosotros. Por eso lo más importante, la llave, esa cumbre espiritual, eso es lo que tenemos que restaurar. Josué en sus días normales, no solo cuando venían los problemas, cada día. No como algo religioso, disfrutándolo. Es la mayor felicidad, la mayor bendición. Él tomaba la palabra, creía la palabra, oraba con ella planificando y con ese poder espiritual veía el diseño que Dios tenía para proclamar el Evangelio. Y ciertamente dice que Josué fue siervo de Moisés y se levantó, Dios lo levantó como su sucesor. Cuando Moisés durmió, se fue con el Señor, Dios levantó como líder para cumplir la conquista a Josué, porque él disfrutaba de ese estado espiritual. También dice en Números 14, del 6 al 9, que era una persona de fe, creía totalmente la palabra, una persona valiente, y él llegó a ser, también dice la palabra, un general muy sabio, con esa sabiduría que viene de parte de Dios. Una persona de gran liderazgo que generaba gran confianza, porque ciertamente la gente, todo el pueblo de Israel, que él lideraba, que eran más de 3 millones de personas, ellos podían ver cómo Dios estaba con Josué. Por eso, si una persona, si cada uno de nosotros tenemos ese estado espiritual, no solo va a cambiar nuestra vida, sino también nuestro campo, es decir, el lugar donde Dios nos ha puesto, la gente con la cual nos relacionamos, donde estudiamos, nuestra familia, amistades, todo eso es lo que llamamos el campo, ¿verdad? Por eso si yo cambio, si restauro ese estado espiritual, mi campo a través de mi vida, Dios lo va a cambiar totalmente. Porque la obra del Espíritu Santo se va a levantar a través de nosotros en nuestros campos y totalmente veremos el pasado como respuestas. Veremos lo obvio. Era obvio que fueran esclavos 400 años. ¿Por qué? Porque habían dejado el pacto de Jesús el Cristo. Era obvio. Era obvio que solo Cristo era la manera de sacarlos de la esclavitud. Solo Cristo. Él es el único que puede librarnos de las cadenas del pecado, de vencer a Satanás, de abrirnos el camino para regresarnos a Dios. Y vino lo necesario. ¿Qué era lo necesario? Necesitaban 40 años pasar por el desierto. ¿Por qué? Para salir de ese pensamiento de esclavos, para grabar, enraizar y tener la naturaleza del Evangelio. Era necesario. Y de esa manera se levantó lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Lo que Dios hace, lo que Dios da. Ciertamente Dios cumplió la conquista, como había prometido. Por eso el pasado
ciertamente si estamos disfrutando de ese estado espiritual, vamos a ver que son respuestas, y no solo el pasado, el presente, vamos a ver las respuestas. Este Caleb, cuando fue en Números 14, juntamente con 11 espías más, fueron 12 en total, a revisar, a analizar la tierra de Canaán, fueron ahí a investigar. Al regresar, pues 10 de ellos, de los 12, 10 decían, no se puede. No se puede, no podemos conquistar esta tierra. El Señor había dicho que se la había prometido, que ya era suya, pero ellos vinieron y dijeron al pueblo, 10 de ellos, que no se podía. Ciertamente no tenían fuerza espiritual, no tenían fe, ¿verdad? Pero había dos, Caleb y Josué, que conforme a la palabra, con fe, dieron testimonio. Por supuesto, esa tierra es una maravilla, como Dios ha dicho, fluye leche y miel. Se estaban frotando las manos, estaban contentos, porque sabían que Dios se la había dado. Y ellos sabían que Dios cumple la palabra. Por eso, ciertamente, en ese tiempo, Dios, a través de Moisés, le dijo a Caleb, esa tierra que tú has analizado, que era el monte de Anac, esa te la voy a dar a ti, a tu descendencia, perpetuamente. Todavía estaba habitada, había gigantes, fortalezas, pero Caleb, que era una persona de fe, que disfrutaba de ese estado espiritual, él creía, sabía que Dios iba a cumplir esa palabra. Y pasaron 45 años. 45 años esa tierra seguía habitada. Pero Caleb seguía creyendo en el presente lo que Dios le había dicho en el pasado 45 años. Era ciertamente una persona de fe, ¿verdad? Habían pasado 45 años, seguía habitada por gigantes. Pero él sabía, con 85 años que tenía, que Dios siempre cumple la palabra. Porque Dios siempre cumple la palabra. Y eso es lo más importante, restaurar nuestro estado espiritual. El monte de Anac ya está conquistado. Él lo creía durante 45 años. Por eso, ya era una respuesta. Él lo veía con otros ojos. Todo el pueblo de Israel durante 45 años seguía en incredulidad. Pero Caleb, Josué creían, sabían que Dios había conquistado totalmente, le había dado esa conquista por adelantado. Y ciertamente son hijos de Dios. Ese problema en su familia, esa dificultad con su hijo, esa situación, ciertamente ya está resuelta a través de Jesús el Cristo. Tienen que creerlo, tomar el pacto. Esa tierra totalmente ya está conquistada. Su familia es de Cristo. Tiene que estar creyéndolo. O esa circunstancia, esa situación que parece absolutamente imposible, dentro de Cristo hay respuesta. Dentro de Cristo Él va a obrar, va a dar ciertamente esa respuesta para su gloria. Por eso lo más importante es el estado espiritual de 12, solo 2, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque los días normales editaban la palabra, estaban orando, planificando con la oración. Por eso tenían ese estado espiritual que podían ver el diseño de Dios, cómo Dios tiene todo preparado para la evangelización. Y es lo que pudo experimentar Josué y también Caleb. Por eso el futuro es una respuesta para nosotros en ese estado espiritual. Vamos a ver cómo Dios siempre cumple su preciosa palabra a través de nuestras vidas. No solo eso, si estamos gozando ese estado espiritual que disfrutaba Josué y Caleb, primeramente lo disfrutó Moisés. Ellos, Josué y Caleb, eran discípulos de Moisés. Y de la misma manera, Dios, para cumplir la evangelización, si tenemos ese estado espiritual, Dios nos va a ayudar a encontrar los discípulos que son tan importantes para poder cumplir el mayor deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Por eso los discípulos no se dejan mover por los problemas. Los discípulos no se mueven por lo que dice la gente o por las circunstancias. Ellos están firmes. ¿En quién? En Cristo. Hay que estar firmes en Jesús el Cristo, en la roca, en la piedra del ángulo. Él es realmente solucionador de todos los problemas y es suficiente, completo para nosotros. Si cada día permanecemos en Él,
Ya está. Vamos a gozar la verdadera vida, la verdadera felicidad, el verdadero poder. Y Dios nos va a levantar como testigos en cada uno de los campos donde estamos. Vamos a poder ver como Josué todo absolutamente distinto, con otros ojos. Vamos a ver con los ojos del Evangelio. Cómo todas las dificultades son realmente respuestas, todas las crisis son oportunidades. Son el tiempo para glorificar a Dios, para proclamar su nombre. Y eso es lo que pudieron experimentar primeramente Moisés. Y a través de él, Josué y Caleb, que eran sus discípulos. Y Dios, por su gracia, tiene preparados esos discípulos en nuestro campo. ¿Sabe cuáles son los mayores discípulos? Nuestros hijos. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Dios nos los ha dejado. ¿Para qué? Por supuesto, es una bendición, pero también es una responsabilidad que tenemos. Él quiere que estemos traspasándole lo más importante, el centro, el núcleo de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es? Que Jesús es el Cristo. No solo hay que estar enseñándolo teóricamente, no. Eso, por supuesto, es el principio. Hay que estar grabando, enraizando, que lo experimenten. Tiene que ser su naturaleza. Esos son los mayores discípulos que Dios nos da. Y si nosotros no tenemos ese estado espiritual, pues les vamos a estar hablando igual, pero nuestra vida va a ser muy distinta, ¿verdad? Y los niños, pues se van a dar cuenta y no va a funcionar. Por eso es muy importante que estemos tomando esta palabra. Dios tiene todo preparado. Igual que ya tenía la conquista del monte de Anac, Él tiene todo preparado para nuestras vidas en Cristo. Está todo preparado. Vamos por el itinerario del pacto. La clave es que yo cada día pueda tener esa cumbre espiritual. Cada día que tome la palabra, que esté orando, que tenga ese estado espiritual, esa fuerza, esa plenitud del Espíritu Santo, en ese momento voy a poder ver todo distinto y voy a ver cómo en verdad Dios tiene todo preparado para nuestras vidas. Ahí es cuando Dios va a levantar los discípulos, igual que con Moisés levantó a Josué y a Caleb, que fueron los que continuaron la obra de Dios, porque Dios es el que hace la obra, pero para cumplirla, lo más importante son esos discípulos, discípulos que Dios tiene preparado en nuestros campos. Fíjense la vida de Pablo. Él predicaba la palabra donde Dios le enviaba y a través de predicar el Evangelio de Jesús el Cristo, Dios le hacía encontrar esos discípulos en cada lugar, ¿verdad? En Corinto, Hechos 18, Priscila y Aquila. En Filipo, Hechos 16, allí estaba ¿quién? Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia. Y en cada lugar Dios tenía esos discípulos preparados y juntamente con ellos en equipo Dios pudo cumplir la evangelización mundial. Por eso no es solo conquistar el monte de Anac, ya está conquistado, no es solo Canaán, que es la evangelización mundial. Por supuesto, eso Dios lo está haciendo. Hay que compartir ese evangelio a las 237 naciones. Tenemos que estar dando sanidad a todas las personas que están enfermas con el evangelio de Jesús el Cristo. Somos doctores espirituales. Y hay que estar levantando la siguiente generación, ayudarles con la palabra a que se pueda levantar como cumbres, cumbres espirituales, cumbres totalmente de las habilidades y cumbres culturales. Dios va a levantar grandes obras a través de sus vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando ciertamente esta palabra tan importante, que oren con ella y Dios va a dar el cumplimiento. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque tú estás con nosotros y a través de Jesús el Cristo tú has consumado todo para nosotros. Somos tus hijos y tú tienes todo preparado para nuestras vidas. Que cada día podamos aferrarnos, editarnos a tu palabra. Que cada día podamos estar orando, planificando, viendo cuál es tu plan en cada situación. Que cada día podamos gozar de esa plenitud del Espíritu Santo y poder encontrar ese diseño que tú tienes para el evangelismo.
Bendice cada una de las familias que representamos, que bendigas poderosamente cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, que estés levantando con poder a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar aferrándose fuertemente a esta palabra tan importante, que puedan también orar y con las personas que Dios les va a hacer encontrar en este día, que puedan compartirles la gracia que han recibido, porque más bendito es dar que recibir. Y aunque sea algo pequeño, para el evangelismo Dios lo va a utilizar grandemente. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el mensaje de sanidad. Hay muchas personas, como muestra la palabra, en este tiempo, con enfermedades, sobre todo mentales, ¿verdad? Hay muchísima gente sufriendo. Eso es un campo, y la palabra de este año nos habla claramente que tenemos que ir a ese campo como doctores espirituales y con el Evangelio salvarlos y darles esa sanidad, porque Cristo es el verdadero sanador. Por eso es muy importante que estemos con ese mensaje de sanidad preparado, para poder realmente estar aplicándolo con las personas enfermas que conocemos o que Dios nos va a hacer encontrar. A través de una persona enferma como el cojo que aparece en Hechos 3, recibió sanidad con el Evangelio y fue una puerta grandísima para el evangelismo. A través de él, 5.000 varones conocieron el Evangelio. Por eso les pido que estén orando para que Dios, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.